Estimados notarios del Perú, no podíamos tener mejor noticia para el Día del Notario que comentar el triunfo que hemos obtenido en la acción de inconstitucionalidad que conjuntamente con la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú interpusimos en contra del decreto legislativo 1049. No había razón para modificar la ley 26002 íntegramente. No había razón para dictarse el decreto legislativo 1049. Solamente se encontraron razones porque lo que querían era cesar a los notarios, establecer medidas de sanción en contra de los notarios, someter a los notarios. Entonces tuvimos que defendernos. Conjuntamente con el Colegio de Notarios de Puno y el Colegio de Notarios de San Martín, interpusimos coordinadamente acciones de inconstitucionalidad para, con las tácticas que la experiencia nos aconseja, manejar los tiempos dentro de un proceso de esta naturaleza. Confiábamos en la gran capacidad de los miembros del Tribunal Constitucional. Confiábamos también en la forma en la que ellos, con autonomía, iban a resolver, como efectivamente han resuelto. Planteamos la derogación del decreto legislativo 1049 por la forma, en la cual creo yo que nosotros teníamos absoluta razón. ¿Por qué? La ley autoritativa, la 29157, se dio única y exclusivamente para el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Y en ningún momento en ese tratado se discutió sobre el notariado de Estados Unidos o sobre el notariado peruano. Es decir, las normas internas de la forma de los actos jurídicos continuaban vigentes tal y conforme le corresponde a cada legislación. No se tocó el notariado. ¿Qué razón había para modificarlo después, para tocarlo después y para cambiar íntegramente todo el estatuto del notario? Lo único que se puso allí es que el notario iba a dar las facilidades dentro de la ley para las constituciones de sociedades. ¿Qué de diferente había? ¿Qué mejor podía haber en el Tratado de Libre Comercio si el notario lo único que podía hacer es dar las facilidades como siempre lo hace y dentro de la ley? ¿Qué cambio justificaba con esto? Ninguno. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional declaraba fundada nuestra demanda en razón de la forma, el riesgo era muy grave. Pasaba la ley íntegramente al Congreso para poder ser discutida. ¿Pero discutida en qué momento? En momentos electorales, en momentos en los cuales la tranquilidad del inicio de un gobierno o la tranquilidad del manejo técnico estaba lejos. Porque lo que se tenía que ver en esos momentos, políticamente hablando, eran las campañas electorales y las poses que para cada uno de esos casos tendría que haber realizado alguno de los congresistas que buscaba su reelección. Fue sabio el Tribunal Constitucional, creemos, al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad por la forma. Perdimos ahí, pero en realidad ganamos, porque los temas de fondo que han sido materia de la sentencia del Tribunal Constitucional no podrán ser cambiados por ningún parlamento del Perú en ninguna de las próximas épocas. Tienen la validez de una norma constitucional. ¿Qué hemos ganado? A partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional ya no hay cese por límite de edad. El problema del ejercicio de la función notarial no era un problema de edad y no es un problema de edad. Es un problema de capacidad. Esto quiere decir entonces que lo único que hay que ver es si el notario está apto para realizar física y mentalmente la función notarial a la que está destinado. No importa si tenga 30 o 90 años. Lo que importa es la capacidad con la cual se encuentra. Y aquí el Tribunal Constitucional nos ha fortalecido enormemente, pero nos ha dado una gravísima responsabilidad de la cual no nos corremos. Ahora le corresponde a los notarios controlarse ellos mismos. Es decir, los colegios de notarios vamos a controlar
que solamente estén ejecutando la labor notarial quienes estén en capacidad. Vamos a establecer los controles médicos, vamos a establecer los sistemas por los cuales se va a controlar esa capacidad física y mental de los notarios. No nos negamos y lo aceptamos en el entendido de que esta es una grave responsabilidad a la cual tenemos que ponernos al frente para el bien del país. El notario no está pensando en quedarse un día más para cobrar o ganar algo más. El notario solamente quería que no se avasallen sus derechos, que no se haga una discriminación en razón de la edad. Y le hemos ganado no para nosotros, le hemos ganado para todos los profesionales del Perú. Algún día se darán cuenta de la gravedad de esta norma que ponía el cese de los notarios, como pudo haber dispuesto el cese de los abogados, o el cese de los contadores, o el cese de los auditores. Toda la sociedad puede vivir ahora en paz. Una profesión liberal solamente se guiará como debe guiarse por la capacidad, y nosotros como notarios mediremos firmemente, como lo hemos hecho siempre, la capacidad que cada uno tiene. ¿Sobre qué más se ha hablado? Sobre una medida que nos quisieron imponer con el propósito de someternos. ¿Cuál? La suspensión de los notarios con solo sospechas. Es más, ni siquiera con sospechas, con mínimos indicios. El artículo 22 hacía que un notario pudiera ser suspendido aun cuando el trámite no hubiera acreditado ningún tipo de responsabilidad, por mínima que sea. Las conductas objetivas las admitimos siempre, y no solamente que se suspendan a los notarios, sino que se les saque. Si un notario no tiene el título de abogado, o se prueba que su título de abogado era falso, e ingresó en la época en la cual se requería para ser notario ser abogado, que se vaya. No lo vamos a defender. ¿Cómo podríamos defenderlo? Y en esas causales que son objetivas, de ninguna manera vamos a nosotros a soportar la existencia de elementos que puedan contaminar el funcionamiento adecuado y la confianza de la ciudadanía. Pero la causal de suspensión en los casos en los cuales estábamos hablando de conducta moral intachable era absolutamente imposible de prever. ¿Cómo podríamos nosotros suponer cuál es el concepto de la moral que tiene cada uno de nosotros? Eso va variando con la educación que tengamos en la casa, va variando con la experiencia, va variando con nuestra propia religión. Los conceptos morales van a ser distintos siempre. Entonces no podríamos dejar una causal subjetiva totalmente abierta. Tendría que ser una interpretación absolutamente restrictiva. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho ni abierta ni restrictiva, tiene que ser objetiva. Y por lo tanto, mientras no se objetivice esas conductas morales sujetas a tacha que rompan el principio de intachabilidad que el notario debe tener, no va a funcionar. Entonces no va a haber ceses arbitrarios, no va a haber suspensiones arbitrarias. Todo tiene que estar debidamente tipificado en la ley. Ya veremos qué va a pasar, pero definitivamente lo subjetivo ha sido expulsado del sistema jurídico que rige a la función notarial. Un gran triunfo en el cual tenemos que darnos cuenta de lo bueno que para nosotros significa es que se ha mandado respetar el principio de autonomía de un colegio de notarios. Ni el Consejo de Notariado, ni ninguna otra institución puede entrometerse en los temas que son de manejo y control de cada uno de los colegios de notarios. El gobierno, por supuesto, tiene la potestad, como el Estado, de hacer los controles que correspondan al sistema jurídico notarial. Pero el manejo interno le corresponde a cada uno de los colegios y a ninguno más. Y allí nos ha dado otra responsabilidad, gravísima responsabilidad también, darnos nosotros nuestro propio estatuto y darnos nosotros nuestras propias normas que rijan la función notarial. Dentro de poco celebraremos un congreso extraordinario en el cual se incluirá este tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y los alcances que
tenemos que establecer en el análisis. Es en el mes de noviembre, ahora, de este año, perdón, en Lima. Espero que todos podamos asistir, porque a partir de hoy cambia la vida del funcionamiento notarial. Los notarios hemos adquirido mayoría de edad, podemos autogobernarnos, podemos establecer nuestras propias normas, debemos hacerlo para estar a la altura de la historia y de la sentencia del Tribunal Constitucional. Quiero agradecer públicamente en este día a todos aquellos que nos han ayudado a lograr esta gran victoria. A nuestros abogados, el doctor Francisco Eguiguren Praeli y al doctor Juan Jiménez Mayor. A los notarios que de todas partes del Perú aparecían y de Lima también para colaborar con la gestión. Indudablemente, la familia notarial es la que se ha puesto al mando de toda esta gran victoria. Y quiero agradecer, por lo tanto, públicamente, aun cuando no pueda mencionar ni deba mencionar sus nombres. A mí solamente me tocó el papel de ser el director de la orquesta. La sinfonía la tocaron todos los notarios del Perú. Habrá muchos más aspectos que encargo a cada uno de los señores notarios puedan ir analizando hasta la realización del Congreso. Pero qué mejor noticia podríamos tener para el día de hoy. Y de qué otra forma podría yo hablar en este día que no sea comentar la autonomía que los notarios ahora tenemos. Este documento me hubiera gustado tenerlo en el momento del discurso que hice para la celebración del Día del Notario en el Colegio de Notarios de Lima. Pero no lo tenemos, no lo teníamos, ahora lo tenemos. Feliz día, señores notarios, feliz día por la unión y la fuerza del notariado del Perú.